Sí, hay zonas que tienen una tarifa en el periodo de verano porque se utiliza mucho el aire acondicionado. Eso es desde hace mucho tiempo. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene una sola tarifa independientemente si es verano o invierno. Y hay otras zonas que tienen una tarifa de verano para porque sale mucho más oneroso para CFE producir electricidad en esos periodos. Hemos trabajado, por ejemplo, con Mexicali, que es otra de las zonas donde, bueno, quizás es la zona de mayor altas temperaturas en la época de verano, la que tiene más altas temperaturas en la época de verano, para que las viviendas puedan tener paneles solares para producir una parte de su electricidad con energía solar y la otra parte directa de la red. Estamos desarrollando ese proyecto este año en Mexicali y de salir bien nos vamos a ir a otras zonas para poder disminuir la tarifa en el hogar y al mismo tiempo que no se presione tanto CFE para mayor generación de electricidad. Ya fue en agosto, parece, si más bien no recuerdo, cuando usted fue, y todavía no está funcionando, tiene el 50% nomás por pura cuestión burocrática, es lo que nos dice, y así está. ¿El hospital del ISSSTE? ¿Mande? ¿El hospital del ISSSTE? El hospital del ISSSTE de Cabo San Lucas, que usted fue, lo ignoró. Sí, fuimos y juntos está el 50% con el presidente López nomás. Obrador, sí. Vamos a revisar exactamente qué está pasando. Por ejemplo, en el de Tlapa, que estuve ahora en la montaña de Guerrero el fin de semana, el problema que tiene es que requiere médicos especialistas que aún no se han podido contratar para irse a esa zona. Vamos a revisar exactamente qué está pasando en el ISSSTE. Dice que por la COEPRIS que no le ha permitido y que tienen problemas los mismos gente de ahí que están trabajadores. No creo que sea COFEPRIS, pero vamos a preguntarle a Martí para que nos dé una explicación hoy mismo. El tema del ISSSTE ahí en Cabo San Lucas ha avanzado mucho en estos meses el ISSSTE. Se compraron nuevas ambulancias, pasaron los trabajadores de 6 a 8 horas, que era una solicitud que ellos hacían. Se está contratando nuevos trabajadores después de años de que no hubo contratación. Y vamos a revisar en particular. Ahora, en el tema de los medicamentos, recuerden que esta semana que pasó hubo una distribución masiva para los centros de salud, en el caso del IMSS Bienestar. Y ahora, a partir del día de hoy, inicia el mismo proceso en los hospitales. Los hospitales tienen su complejidad porque cada hospital es distinto, porque tiene distintas especialidades, a diferencia de los centros de salud. Pero el día de hoy inicia la repartición con las rutas de la salud en los hospitales del IMSS Bienestar. La electricidad tiene que generarse con una fuente primaria. La electricidad es una energía secundaria, se llama, porque requerimos o algún derivado del petróleo, como diésel o como gasolina, para producir electricidad a través de un motor o de una turbina, o requerimos gas natural, que son los combustibles que están disponibles, se producen, y para producir la electricidad pues requieres esas fuentes. Otras fuentes es la energía solar, que está disponible para todos, pero requieres tecnología para aprovecharla. En donde más dependientes somos en este momento en nuestro país es en el gas natural. Gasolinas y diésel, hay una reducción muy grande de la dependencia. En 2018 la dependencia en la importación de gasolinas y diésel era enorme, es lo que hemos estado platicando. Se privatizó el sector de hidrocarburos, o sea, de petróleo, la electricidad, y sin embargo se importaban gasolinas. Entonces, ¿para qué tanta reforma energética? En el 2013 se acabaron importando más, si supuestamente era para producir en México. Hasta que llega el presidente López Obrador y le da un nuevo impulso a las refinerías. Se compra Deer Park, se hace la refinería Olmeca, se mejoran las refinerías y ahora estamos todavía mejorando las refinerías y acabando 2 coquizadoras que todavía quedaron pendientes del periodo del presidente López Obrador. Eso nos ha permitido producir muchos más gasolinas, diésel, turbocina, que es para los aviones. Ahí cada vez somos menos dependientes.
En el caso del gas natural sí importamos mucho gas natural. Es lo que hemos estado platicando y necesitamos fortalecer la soberanía. ¿Cómo lo podemos hacer? Produciendo más gas en México, pero también en vez de generar con gas, pues generar con sol, como esta planta o estas plantas. De tal manera que no tengamos que depender de mayor importación de gas y con el sol podemos generar la electricidad en estas tecnologías que son mejores que las de los paneles fotovoltaicos, porque aquí se puede almacenar más tiempo la energía con las sales. Entonces, ese es, digamos, en términos de autosuficiencia. Pero en México se genera toda la electricidad que consumimos, toda. Claro, las fuentes primarias son las que, en particular el gas, estamos importando. Y la idea es reducir esa dependencia. Ahora, sobre el tema de las tarifas, CFE subsidia las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Que de los impuestos de los mexicanos se le da a CFE un monto para que no tenga que cobrar lo que realmente vale la generación de electricidad. ¿Qué es esto? 100,000 millones de pesos. La CFE, de los impuestos que se pagan, el gobierno federal le da a CFE 100,000 millones de pesos para poder subsidiar las tarifas. O sea, ya tienen un subsidio muy importante. Entonces, para hacerlo sustentable, lo que estamos buscando es primero el ahorro de energía con nuevos equipos. Pronto ya también vamos a presentar este proyecto, que tengamos refrigeradores más eficientes, aires acondicionados más eficientes, que utilicen menos energía y que podamos acceder a ellos. Y la otra es que instalemos paneles solares en las casas para que parte de la energía pues se produzca en la propia casa y que no tengamos que depender tanto de la energía que llega de CFE, porque de otra manera podemos subsidiar más, pero tenemos que sacar ese recurso de algún lado. Entonces, por eso es este plan integral que estamos haciendo. ¿Y del porcentaje? ¿Cuánto hablaríamos ahorita? ¿Que le haya avance? ¿Porcentaje de qué? Avance de lo que, de todo lo que está. Bueno, nosotros planteamos 26,000 megawatts nuevos de Comisión Federal de Electricidad. Y estamos en este momento inaugurando las plantas que se quedaron también del sexenio del presidente López Obrador. Y como ¿cuántas licitaciones ya abrieron este año de las nuevas plantas? 5 nuevas licitaciones. Hay un plan para hacerlo cada año. Digo, mencionaba esto porque anteriormente, bueno, con lo que había impulsado el expresidente López Obrador, pues hubo un retraso precisamente a toda esta embestida que realizó la Suprema Corte de Justicia. Cuyo objetivo era privatizar, no tenía otro objetivo más que privatizar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad. Durante ese periodo CFE pasó de generar el 50% al 25% de la electricidad que se generaba y la otra la generaban los privados. El presidente la deja en 55%, una parte CFE y otra parte las plantas que se compraron a Iberdrola. Y ahora por ley CFE tiene que tener a fuerzas el 56% de la generación. ¿56 o 50? 54% de la generación, perdón. 54%. Ya es por ley, ya es obligatorio. Ya no puede bajarse la producción de CFE. Por eso pues este plan tan ambicioso de nueva generación de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna; el segundo, el Chapo; y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a
3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es, sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno, y que… No, pero pone al mismo nivel. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Nancy, presidenta, buenos días. Nicasia Lino de Radio Tosepan. Bueno, con respecto al tema de energía, si tienen algún planteamiento con energía y las comunidades indígenas para poder fortalecer sobre todo, pero también el tema de la autonomía y que algo muy importante es que sea como una oportunidad para que ellas y ellos puedan empoderarse y nosotras podamos justo pues administrar nuestras propias energías desde los territorios. Si están planteando algo al respecto y cómo sería. Hay un plan que se llama Justicia Energética. Una parte es estufas de leña que estamos impulsando, estufas eficientes de leña que estamos impulsando en la región purépecha, y después podemos ampliarlo a otras zonas, a otras regiones. Y la otra es electrificación a través ya sea directamente de la red o con paneles solares especiales para cada comunidad. Está ahora en Durango, ¿verdad? En la Sierra de Durango, ahí inició, ¿no? Estamos ahí ahora y la idea es que continúe, que ninguna comunidad se quede sin tener su acceso a la energía eléctrica. Sí, que eso ayudaría mucho. Y en los 16 planes de justicia, tiene razón Luz. O sea, todos los planes de justicia tienen una parte de justicia energética. Gracias. Eso pues sí ayudaría mucho, sobre todo porque en las comunidades aún estamos sin luz, ¿no? Y bueno, algo otro con respecto a otro tema, justo que tiene que ver también con energía. Allá en Cuetzalan, en el Hospital General, en la sierra pues sabemos que tenemos un clima bastante dinámico, hay mucha lluvia, también truenos y todo eso. Entonces, estos días justo hubo un caso donde el Hospital General, donde también ya es nombrado como Hospital de IMSS del Bienestar, pues se quedó sin luz, ¿no? Se quedó sin luz y pues hubo una necesidad muy fuerte, porque sabemos que con respecto a temas de salud siempre es importante la gente que está adentro. Entonces también pues hay necesidades específicas como temas de materiales médicos, medicamentos y pues personal especialistas. Entonces no sé ahí, por ejemplo, cuáles son como las acciones para también fortalecer el tema energético dentro de estos hospitales, pero cómo se le está dando seguimiento en la Sierra Norte, en zonas de Veracruz, con los hospitales generales, hospitales del bienestar hoy en día también ya. Bueno, CFE tiene un sistema muy eficiente para de inmediato, dependiendo obviamente del daño, de inmediato poder resolver cualquier situación de falta de luz, y en particular en los hospitales. Vamos a ver ahí en particular en la Sierra de Puebla en Cuetzalan. En Cuetzalan, exactamente qué pasó. ¿Todavía sigue sin luz? Sí, no, ya hay ya luz, está. Sí, ya, pero sí, el hospital está en muy malas condiciones en realidad. Es parte en el IMSS Bienestar hice un recorrido con todo el equipo del IMSS Bienestar y el secretario de Salud a todas las entidades del país. Ahí se hizo un diagnóstico muy detallado de qué requiere cada hospital para que tenga sus quirófanos funcionando, para que tenga todos los equipos y todos los médicos especialistas o enfermeras especialistas, enfermeros especialistas que se requieran. El plan emergente para el IMSS Bienestar tiene alrededor de 6 meses. Ya se están inclusive licitando los equipos que faltan para que 258 quirófanos que tenían problemas puedan estar funcionando al 100. Aires acondicionados, como decía el compañero, y otros temas que faltaban en los hospitales. Entonces estamos en este proceso y en la contratación de médicos especialistas. En algunos casos, cuando los médicos especialistas por alguna razón
no se quieren ir a vivir a Cuetzalan y no hay médicos en la zona, por ejemplo, que quieran trabajar ahí, se hace un esquema donde los médicos puedan ir de otro lugar 2 días, 3 días a la semana para atender las cirugías programadas. Entonces está en estos 6 meses. Y en particular en el caso de Puebla, el de Cuetzalan está incluido en este, digamos, plan emergente para los próximos 6 meses. Y después ya viene pues todo un proceso también para seguir atendiendo. Y los medicamentos, esta semana inicia la distribución de medicamentos. Muchas gracias. Ya para terminar, decirle que pues también allá hay una universidad que es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con clave DGP CEP 130-306, donde nos comentan estudiantes que hay 4 generaciones en las que hasta la fecha no se les han entregado los títulos. Entonces, ellos están preocupados justo porque pues no han podido ejercer la carrera porque no les han dado los títulos, solamente les dicen que todavía no alcanzan el número para poder entregar estos títulos, pero muchas y muchos de ellos pues son mamás, padres de familia, son justo jóvenes de las comunidades y pues no han podido ejercer como tal la carrera que es la carrera de ingeniería, porque no, ingeniería en desarrollo regional sustentable, porque no tienen este título, les dieron cédula, pero no les han entregado sus títulos hasta la fecha. Son 50 Bueno, alumnos. formalmente con la cédula no habría problema para el empleo, pero vamos a ver qué está pasando con los títulos. Había un problema en profesiones con algunas de las Benito Juárez que Mario ya está atendiendo. Vamos a ver en particular en esta por qué no se ha entregado el título. Tazocamatic, muchas gracias. Gracias. Personajes que hablan de dictadura cuando en realidad quienes no quieren la democracia y están muy conectados todavía con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este magistrado, tienen todavía estos discursos. Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, la marea rosa. ¿Por qué digo en la mentira? Porque después hubo muchos de ustedes y muchos reporteros que preguntaban en las marchas, oiga, ¿por qué vino? Bueno, es que van a desaparecer el INE. No, pero el INE no se va a desaparecer, va a seguir siendo autónomo, nada más que ahora se va a llamar Instituto Nacional Electoral y de Consultas, creo era. Y entonces sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer, cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un instituto que llevara a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. Están ahí pues exconsejeros del INE o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político. Ellos tienen que cumplir pues una serie de requisitos para ser partido político. Tienen derecho a ser partido político, ¿no? Mientras cumplan pues con lo que pide las leyes. Llama la atención que ya no se sienten representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político, es en el marco de la legislación mexicana. El tema es qué plantean como partido político, porque yo no he oído ninguna propuesta más que sigan los pluris, ¿no? Porque si van a ser un partido político que supongan saca el 4% de la votación, pues ¿qué es lo que quieren? Pluris. Entonces que sigan los pluris. Que no desaparezca el INE, pues nadie está planteando que desaparezca el INE.
Que México no sea autoritario. Pues México no es autoritario. Hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto aquí el ejemplo muchas veces de Ugalde, que ahora ya se fue a Harvard a dar una cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran todas las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral del 2006, siendo presidente del INE. O Lorenzo Córdoba, que aquí ya hemos puesto varias veces el audio de cómo un presidente del INE se expresa de pueblos originarios, o cómo desde la presidencia del INE en realidad tenía una posición en apoyo a un partido político o a un sector de la sociedad, minoritario, por cierto. Entonces, tienen derecho a ser partido. El tema es qué plantean. Y lo interesante, pues es que no se sienten representados en ningún otro. Y que justo también han sido promotores de fraudes electorales, no solo 2006, sino también 2012 y antes. No, y el 2000, que supuestamente gran transición a la democracia, y después el propio Labastida dice fue un pacto con Estados Unidos, en donde Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la presidencia, pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vino el desafuero, el fraude electoral del 2006. Entonces, hay que conocer la historia de ese proceso. Ah, sí, alternancia en el poder, pues hizo en el PRIAN, ¿no? Desde entonces hablábamos del PRIAN, que supuestamente todo cambia para quedar igual. Esa transición entre el PRI y el PAN, que fue lo mismo. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya se evaluó si México buscaría establecer tratados de extradición con países donde no se tiene tratados por temas fiscales. Se lo pregunto porque ahora con el nuevo Poder Judicial es muy probable que los evasores de impuestos pues busquen huir del país en vez de pagar sus obligaciones fiscales. Habría que plantearlo, me quedé pensando con qué países, pero sí habría que plantearlo. No creo que se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad. Están pagando la mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos. Todavía, como dije el otro día, hay factureros que evaden a pagar impuestos y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto. Por ejemplo, hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después. Pues esto ya no se puede permitir, ¿no? Cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos. Pero la verdad la mayoría está pagando sus impuestos, pues por eso hay la recaudación que hay. Hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Vamos a ver. Presidente, en otro tema también, la semana pasada se refirió al caso del Grupo México y la contaminación del río Sonora y al tema de Calica. A mí me gustaría preguntarle cómo va específicamente la denuncia penal por el tema de la contaminación del río Sonora. Sabemos que ya algunas personas pues presentan enfermedades terminales por esta contaminación y también saber si se estaría previendo que sea el nuevo Poder Judicial el que pues le toque juzgar este asunto y si pudiera venir la secretaria Alicia Bárcena pues para explicarnos. Sí, cómo no, le decimos a Alicia que venga. ¿Qué estamos planteando? Trabajando con las comunidades, porque es cuando ocurrió el incidente de la contaminación del río por parte de Grupo México, en la época de Peña, se hizo un fideicomiso en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales y incluso un laboratorio y varios temas. Antes de irse Peña, cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas que la comunidad quiere que se terminen. Entonces hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México de manera muy transparente a partir de las peticiones que
hace las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio que se pedía desde hace mucho tiempo para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose porque hay suelo contaminado, y todas las remediaciones que tienen que hacerse asociadas con esto. Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces está trabajando en ello, esperemos que pues, se llegue a un acuerdo, porque más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, pues lo importante es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esa zona que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces en eso estamos trabajando con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población. Y en el caso de Calica, mencionaba la semana pasada, Presidenta, que está en un panel internacional este asunto. Preguntar también cómo va la defensa. Ahí sabemos que no es propiamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino más bien la Secretaría de Economía. Preguntar si también se pudiera dar alguna información por parte del secretario Marcelo Ebrard. Por supuesto, le pedimos que informe y también lo dije muy claramente que nos buscó la empresa al gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues era muy graves y además habían no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Se está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales que tenía la mina, pues entonces ellos se desistirían del panel internacional. Entonces está en ese proceso. Gracias, Presidenta. Hacia atrás, Presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías con el crimen organizado, Presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que el Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, Presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esta declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya, el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, Presidenta? ¿Por qué no? Yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue. Todavía no digo. Fue que el Mayo llega a Estados Unidos. La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos?
su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Gracias. Hay otro tema también que tiene que ver con seguridad que surgió ayer en Estados Unidos. Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, hizo una disertación acerca de la inseguridad que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos que están siendo víctimas de la delincuencia organizada. E hizo el símil de que son como la Ciudad de México, que está gobernada por el crimen organizado. Me imagino que merece una respuesta de parte de ustedes si es que la Ciudad de México o alguna otra ciudad en México está gobernada por el crimen organizado, presidente. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que… Pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad que le llama a ella. Hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, y sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad. Gracias. El posicionamiento de México en medio de esta tensión internacional y sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, para ver en qué posición se queda México en este juego geopolítico. Ya lo hicimos, ya nos posicionamos aquí en la mañanera y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no intervención. Nosotros estamos en contra de las intervenciones. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va a ser nuestra posición. Y en redes sociales, estos juegos que se están marcando demasiado, ¿no?, en pro y en contra de los gobiernos, pasa aquí en México, pasa en Venezuela y pasa también en Estados Unidos. ¿Qué sería el llamado de la presidenta de México para evitar estas confrontaciones? ¿Cómo para evitar confrontaciones? Para evitar estas confrontaciones en las que hay argumentos, mucha desinformación sobre barcos en el Caribe, otros dicen que son petroleros. Bueno, pues tiene que haber la información oficial por parte de los gobiernos.
Pero las redes sociales pues, están hechas para el debate, ¿no? Lo que hay que ver es cuando son bots, son troles, no sé cómo se llaman, son robots, pues, que están generando información y que no son personas de verdad, que inflan algún posicionamiento, ¿no? Pero el debate es bienvenido. Ahora, sustentado en información que no sea falsa. Y también nuestra posición, puede uno estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Muchas gracias. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México porque está en la Constitución. Muchas gracias. Por otro lado, aprovechando también que están aquí la secretaria, resulta que Pemex, según los reportes del reporte mensual operativo de Pemex, registró una producción de 1.648.000 barriles diarios de hidrocarburos. Esto representa una caída del 7% en la producción. Dicen que ya se acumularon 19 meses que no crece, que no tenemos niveles de producción que había hace 20 años. No sé, me gustaría su punto de vista, si se tiene pensado recuperar esta producción que tenía la paraestatal. Pemex llegó a tener una producción de 3.4 millones de barriles diarios en la época de Fox. Se hizo a través del peor esquema posible, que fue sobreexplotar Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que le dio tanto a México, en vez de explotarlo racionalmente para que Cantarell durara más, decidieron producir más, también entre otras cosas en su acuerdo con Estados Unidos en aquella época, para poder exportar más petróleo. Y lo peor de todo es que un yacimiento petrolero, un pozo petrolero, pues el petróleo sale por presión, le da esa presión para que salga el gas que tiene el propio pozo, digamos. Cuando el gas se va acabando, pues va quedando el petróleo abajo y ya no puede salir, requiere inyectarle más presión. Normalmente lo que se hace es que se inyecta gas natural, o sea, de lo mismo, pues, para que pueda tener. Bueno, se les ocurrió inyectarle nitrógeno, la peor decisión que pudieran haber tomado, porque contaminaron el gas que ya quedaba ahí con nitrógeno. Y ahora pues ha sido muy difícil poder utilizar ese gas. Nosotros no queremos llegar a 3.4 millones de barriles. Por varias razones. Una, porque queremos explotar racionalmente el recurso petrolero, y dos, por razones ambientales. Pensamos que hay que dejar esa base y que lo adicional pueda generarse también con energías renovables. Entonces, la meta es 1.8. El presidente López Obrador llegó a 1.8 millones de barriles. Algunos de los pozos se fueron acabando y nosotros queremos seguir aumentando. Ahora estamos en más de 1.6 y México tiene 1.8 porque los privados que generan petróleo, que se dieron durante las rondas petroleras de Peña, siguen produciendo. Entonces el país produce alrededor de 1.8 millones de barriles, entre lo que produce Pemex y el pedacito que producen los privados. Y la idea es que Pemex, el máximo al que llegue, sea 1.8 millones de barriles y se concentre además en la producción de petroquímicos, de los refinados, de otros como litio, por ejemplo, que queremos que también entre ahí, y que el petróleo solamente tenga eso. Lo peor del periodo de Fox y de Calderón es que el petróleo valía $100, $120 el barril. Hoy vale 60, 63. Entonces imagínense la cantidad de recursos. 3.4 millones de barriles diarios multiplicado por $120 el barril. Un recurso enorme. Que uno diría, oye, pues es que en la época de Fox hizo las grandes obras de infraestructura para el futuro del país. Carreteras, puentes, trenes, aeropuertos. No,
A ver, díganme una obra que recuerden del periodo de Fox. O Calderón, que también vivió una buena parte de la bonanza petrolera de aquellas épocas. La Barda, la Suavicrema que le dicen, el monumento a la corrupción. Muchas gracias, buen día.